Hola a todos chicos y chicas, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy vengo a enseñaros el nuevo coche que me acabo de comprar, un Volkswagen Golf GTI MK7 Performance. Acompáñame y te lo enseño. Bueno, pues aquí está el nuevo coche que me acabo de comprar, este Golf GTI MK7 Performance, una unidad 3 puertas DSG Full Black. Y lo primero de lo que os quiero hablar son las diferencias de un GTI normal con una versión Performance. El GTI normal saca 220 caballos con un par de 350 Nm y la versión Performance saca 230 caballos con un par de 360 Nm. Otra novedad que trae es un diferencial autoblocante que hace que la entrada en curva sea mucho más precisa y una conducción mucho más dinámica. Otra de las novedades que también trae esta versión Performance son unos discos sobredimensionados de 340 mm en comparación de los 312 mm que trae una versión estándar. Junto a estos discos de 340 mm trae una pinza en rojo mucho más grande con una serigrafía de GTI en color blanco. Y la última gran diferencia de este GTI Performance con una versión estándar es que todos los logotipos de GTI en esta versión vienen en color rojo, cuando en la versión estándar vienen en color plata. Ahora vamos a pasar a ver cuáles son las modificaciones que trae este coche estéticamente. Lo primero, como podéis ver a simple vista, son estas pedazos de llantas full black de la marca BMS en 19 pulgadas con símil monotuerca y este aro en el centro de color rojo que le da un toque increíble. Trae montado un neumático 235-35-19 y junto a estas llantas trae unos muelles H&R que lo dejan planchado en el suelo, quitando así ese hueco que queda entre el paso de rueda y el neumático que los hace tremendamente horrorosos. Otra virtud de llevar unos buenos muelles montados en el coche es la estabilidad y el agarre que te da en carretera. ¿Y qué más modificaciones trae el coche? Bueno, en la parte trasera, como podéis ver, tiene este pedazo de alerón que a mi gusto es el más bonito que se le puede montar a esta caja MK7, y junto a este pedazo de alerón trae este difusor con 3 aletas de tiburón que le da un look súper agresivo. Y antes de pasar a hablaros de las modificaciones que tiene en el motor y de enseñaros el interior, quiero enseñaros dos sensores que trae el coche de serie. Uno de ellos está en el parabrisas detrás del espejo retrovisor, que es un sensor que detecta todas las señalizaciones de tráfico y nos las marca todo el rato en ambas pantallas del interior, tanto la pantalla del navegador como la pantalla que tenemos entre el cuenta revoluciones y el velocímetro. Otro de los sensores que os quería enseñar es este sensor que tenemos debajo de la matrícula, que es un sensor de proximidad, un sensor que cuando vas por carretera te detecta si te estás acercando mucho al coche de delante, incluso cuando tienes el control de crucero puesto, si te acercas mucho al coche de delante, él solo se frena. Bueno, y así exteriormente podríamos acabar diciendo que trae unas ópticas Bi-Xenon, tanto en cortas como en largas, y en la parte trasera unos pilotos full LED. Y vamos a ver ahora qué modificaciones tiene este Golf en el motor. Este coche trae una downpipe con una Stage 1 y trae cambiadas tanto bobinas como bujías. Ahora mismo está dando alrededor de unos 300 caballos. Y uno de los próximos vídeos que os quiero hacer es llevar el coche a un banco de pruebas para que veáis conmigo cuántos caballos saca exactamente. Y antes de pasar a ver el interior, me gustaría pediros que os suscribierais y activaseis la campanita para no perderos más vídeos que voy a estar subiendo en estos días, que os aseguro que os van a gustar un montón. Así que acompáñame y vamos a ver el interior
de esta belleza. Bueno, pues es hora de ver el interior de este Golf GTI MK7 Performance y lo primero que vamos a hacer es encender el coche. Esta unidad, como podéis ver, es una unidad con llave inalámbrica con botón tanto para encendido como parado. Lo primero que hacemos es darle a este botón, nos hace el chequeo en el cuadro y una vez hecho el chequeo ya podemos arrancar. Una vez arrancado, lo primero que hago siempre es desactivar el modo Start Stop, que es este botón que tenemos por aquí. La verdad es un botón que no sirve absolutamente para nada más que para joder el coche. Así que lo primero que hago es quitarlo. Vamos a ver lo primero el volante, este volante de piel con estas costuras en color rojo y el logotipo de GTI en la parte inferior, que como podéis ver se le ha añadido unas paletas en fibra de carbono mucho más grandes. En la parte izquierda del volante tenemos por aquí el control de volumen para subir y bajar el volumen, y esta zona es la zona de activar y desactivar el control de crucero. En el lado derecho tenemos para pasar para adelante de canción o para pasar hacia atrás la canción. Aquí tendríamos el control por voz, el sistema de teléfono, que tendríamos conectado nuestro teléfono vía Bluetooth, y luego tenemos estos botones de aquí que son para cambiar el menú, como estáis viendo ahora, que tendríamos los asistentes de conducción, tendríamos la navegación, tendríamos el apartado de audio, el apartado de teléfono, el estado del vehículo y un cronómetro. Yo siempre lo llevo aquí en datos de viaje, donde me marca la velocidad, y dentro de la velocidad también me marca el trayecto, la duración del viaje, la autonomía del coche, el consumo que tiene actualmente, la temperatura del aceite, que esto es muy importante, las señales de tráfico, que es lo que os comenté antes del sensor que tenemos en el parabrisas, me marca siempre las señales de tráfico aquí, y en la pantalla del navegador aquí también me la suele marcar. Ahora, como lo acabo de arrancar y no me ha detectado ninguna señal, por eso no me detecta ninguna. Después de este menú tenemos en la parte derecha el velocímetro con el medidor de gasolina, y en la parte izquierda el cuenta revoluciones con el medidor de temperatura del agua anticongelante, o sea, la temperatura del motor. Aquí en la puerta tenemos el botón para abrir y cerrar, tenemos el control de retrovisores para ajustar el lado izquierdo, para ajustar el lado derecho, para meter los retrovisores hacia adelante o para poner los retrovisores en modo calefacción. Y tenemos por aquí el apartado de las luces. Abajo tenemos unos pedales en aluminio, y en la consola central vamos a ver una pedazo de pantalla táctil de 9,2 pulgadas. Que tenemos por aquí el menú, que sería el menú que hay en todo el coche, igual que el que hemos visto en esta pantalla. Tendríamos el apartado de Car, que es una información, pues por ejemplo, desde que hemos salido o desde el último repostaje, un cálculo total, etc. Tendríamos el apartado de tráfico. Aquí tenemos el navegador. Una de las cosas que me llamó la atención de este navegador es que cuando vas por la ciudad, los edificios son en 3D. En la parte inferior de la pantalla tenemos un sensor que cuando acercamos la mano nos despliega un menú, como vais a ver ahora mismo, habéis visto, con unos ajustes y una serie de parámetros que podemos tocar aquí abajo. En la parte izquierda tenemos el voice, que sería el control por voz del coche. Tenemos el apartado de teléfono, la media, que sería las canciones que tenemos en nuestro teléfono móvil, las podríamos reproducir, o por ejemplo podríamos reproducir también un audio de WhatsApp, y por aquí arriba tenemos el apartado de radio. Yo normalmente siempre lo llevo en el apartado de navegación. Por aquí abajo tenemos un climatizador bizona, tenemos asientos calefactables, tanto el del copiloto como el del piloto, el climatizador bizona, como os acabo de decir, y por aquí tenemos la palanca de cambios DSG de 6 velocidades, tenemos el botón de encendido y de parado, tenemos este botón que es el de cambio de modos del coche, tenemos el modo confort, tenemos el modo normal, que es en el modo que lo suelo llevar siempre, tenemos el botón de la felicidad, el botón Sport, que cuando le damos el coche cambia radical, se vuelve muchísimo más salvaje, el volante se vuelve un poquito más duro, la suspensión un poquito más duro y el acelerador se vuelve muchísimo más sensible. También tendríamos, como podéis ver, un modo eco y un modo individual, que el modo individual es un modo donde tú puedes ajustar todos los parámetros
del coche. Vamos a ver qué más botones hay en la consola central. Tenemos el de Start-Stop automático, como os he contado, yo siempre lo llevo parado. Tenemos para desactivar el control de tracción, tenemos para activar los sensores delanteros y traseros, y tenemos este otro botón por aquí, que este botón lo que hace es cuando vas circulando por una vía, le das, si ves un parking, él solo detecta la anchura del parking y aparca el coche solo. Así que si apoyáis muchísimo este vídeo y dejáis un buen like, os traeré el próximo vídeo aparcando mi coche solo en automático sin yo tocar ni el volante ni los pedales. Por aquí tenemos un par de posavasos, tenemos el control del freno de mano que así estaría puesto, le darías hacia abajo, se quitaría. El auto hold, que es freno de mano automático por si estás en una pendiente hacia arriba, lo pones y te olvidas de que el coche se vaya hacia atrás. Tenemos un pequeño hueco aquí para dejar tanto la llave del coche o alguna moneda, y por aquí una pequeña guantera. ¿Qué más contaros? Si metemos la reversa, la marcha atrás, se nos activa una cámara muy útil para aparcar y se nos activan también los sensores de parking, como os he explicado antes, delantero y trasero. Otra cosa que me gusta mucho del coche, cuando ponemos las luces en auto, se nos activan unas luces aquí que no sé si estáis viendo en la puerta, y cuando abro la puerta, todo esto de aquí también es una luz LED en color rojo, que por la noche la verdad está muy increíble. Cuando ponemos el modo automático y se activan las luces, el navegador se pone solo en modo oscuro, y cuando quitamos las luces, el navegador se pone solo en modo claro. Bueno, y para acabar de enseñaros mi nuevo coche, voy a enseñaros los asientos que trae este Golf GTI MK7 Performance. Son unos asientos semi-buckets con tapicería original, la del GTI, y son unos asientos que, a la vez de ser comodísimos, son unos asientos muy deportivos que te sujetan muy bien tanto la espalda como la zona de abajo. Y como veis también son unos asientos abatibles, dado que esta es una unidad 3 puertas. Bueno, chicos y chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por verme. No olvidéis suscribiros y activar la campanita para los próximos vídeos, y me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué os ha parecido el coche, si os ha gustado, si no os ha gustado, qué modificaciones le haríais vosotros o qué cosas le quitaríais. Muchísimas gracias por verme, soy Christopher, nos vemos en el siguiente vídeo.